yoga para mí es en este momento, por un lado, una profesión, porque ya llevo practicando desde que vine a España, entonces ya hace 28 años. Entonces sí, es un camino también profesional, pero nunca ha sido separado del recorrido personal. Quiero decir, es sobre todo una forma de vida, es una forma de vida para mí. De hecho, eso ha sido, en realidad, esa búsqueda que ha representado para mí el yoga como un dar sentido, un significado profundo a lo que estaba pasando en mi vida, precisamente es lo que ha motivado muchas de las elecciones más importantes. Yo empecé a practicar yoga después del fallecimiento, de la enfermedad y del fallecimiento de una hermana. Y ella falleció cuando yo tenía 30 años. Y me encontré en un desierto de lágrimas, por un lado, pero una sensación de no saber a dónde acceder para tener la respuesta a qué sentido tiene la vida, qué es la muerte, a dónde vamos, qué está pasando, qué es esto, ¿no? Fue como ese impacto que generó una crisis personal, generó varios tipos de trabajo, pero en ese momento me encontré casi de casualidad con el yoga. Y descubrí que el yoga me daba esa clase semanal de 1 hora y media. Salía yo con una serenidad, con una sensación de paz interior que no encontraba en otros momentos. Empezaba a escuchar algo de mi cuerpo que no sabía ni que tenía, mi respiración, cierta sensación de tensión en ciertas partes que no podía reconocer, y al mismo tiempo salía con una sensación de ligereza, una sensación de vitalidad. Entonces hubo allí algo que cada vez más me tiraba, que no quiere decir que yo también estaba haciendo una psicoterapia, que también había más cosas donde yo que intenté enfocar en esas preguntas, ¿no? Pero realmente la respuesta, que no eran respuestas de eso, pregunta, contestación directa, ¿no? Pero era una respuesta que viene de algo muy interno, ¿no? De que poco a poco conectas con la vida de una manera que te va dando respuestas, sentidos, significados. Todo empezó a coger cada vez una forma y una accesión, un significado que no solo conllevó que salí de ese punto depresivo, de esa dificultad de otra manera, sino que me motivó a practicar, a estudiar. Yo hacía toda otra profesión, yo era arquitecta. Yo trabajaba de arquitecta municipal en mi ciudad, entonces, vamos, no tenía nada que ver. Era realmente fue un momento de búsqueda. La búsqueda ha confluido hasta aquí. Y bueno, en eso sé que has entrevistado también a Carlos. Carlos es responsable en el sentido de que venía a Italia en esa época y mi profesora le conocía, entonces empecé a hacer algún seminario en España también, de vacaciones y así. Hasta que, bueno, a través indirectamente de él conocí a mi primer marido, entonces ya casándome vine aquí. Pero quiero decir que el yoga fue en ese momento, y nunca ha dejado de serlo, un camino vital, pero que venía profundamente de un anhelo del corazón, como si el corazón buscara cada vez más tener una conexión y un significado y un sentido con la vida, ¿no? Contestar a esas preguntas. Y bueno, al venir a España, ya hace muchísimos años, ya fue casi automático. La formación la empecé en Italia, la hice en Italia, luego aquí
seguí estudiando, seguí practicando, seguí. Luego empecé a dar clase, renuncié a mi inicial profesión y desde entonces me he dedicado siempre al yoga. Entonces está la parte profesional que abarca muchas vertientes de la enseñanza, pero la personal no se puede separar. Yo no podría enseñar si no tuviera yo tan clara mi práctica personal diaria, mis estudios en eso, mis significados, mis valores, eso que hablábamos antes de los Yoga Sutras, ¿no? Que lo llamas y ni llamas estén presentes en mi vida, que esté esa autoobservación, esa conciencia, que esté esta conexión con la naturaleza, eso, escucharme, se varía y eso, escucharme para preguntarme, para saber si estoy en coherencia según esos valores, ¿no? No es solo la práctica de la esterilla, estirando el cuerpo o creando. No, es buscar ese estado meditativo en varios momentos, es buscar esa conexión con el corazón, es dar un sentido ético a lo que estoy haciendo, a que la transmisión de lo que para mí ha sido tan importante y que he estudiado tanto pueda ser algo que fomenta a otro, que ese hilo o esa anillo de una cadena infinita de profesores y alumnos que ha permitido que el yoga llegara hasta aquí. Entonces es como también si es una profesión, y por supuesto es una profesión que implica un sostén económico, yo vivo de eso, pero siento que incluso en esa profesión está está como una sensación muy clara que es mi dharma, la transmisión y el compartir ese conocimiento que yo he podido acceder, al que he podido acceder tan profundamente y bueno, se me ha dado el don de poderlo transmitir con una cierta facilidad y creo que es mi tarea, mi dharma, es tener que compartirlo. Así que hay muchas facetas de eso, pero el yoga seguramente es algo muy importante en mi vida. Ha sido una transformación total. Yo no soy la persona que salió de Italia, ni siquiera la persona que empezó en el camino del yoga. Podría decir que bien poca cosa hay de aquel entonces y también es un concepto, una sensación de que el proceso de transformación es ininterrumpido. Es verdad que igual hay época en que me he dirigido más a la enseñanza, a la transmisión y entonces ha sido también más denso y más profesional el enfoque, otros que ha sido más la primera época cuando eres joven y entonces quieres aprender todas las asanas, todas las técnicas, todo y entonces empiezas a hacer también cursos y formaciones de todo tipo y luego llega el momento que dices, pues yo sí lo tenía todo el yoga, ¿por qué he ido al Qigong, a la psicoterapia, al no sé qué, al no sé cuánto? Sí lo tenía todo a mano. Entonces, luego vas revisitando y ahora, con la edad que tengo, ya van a ser casi 64, es el placer, la satisfacción de sentirme realmente sostenida, acompañada por algo que da un sentido cada día que me levanto, que me hace agradecer la vida, que me hace dormirme con serenidad, que me hace confiar, que me hace sentir con la capacidad de gestionar la vida, que no es fácil para nadie, ni para mí ni para nadie. Y tener también la confianza de que puedo acompañar a mis alumnos también en su recorrido. Viene de estos grandes meditadores, los rishis,
que además es curioso porque en los textos antiguos, tradicionales del yoga, en los Vedas, en los Upanishads y así, los rishis son mucho más poderosos que los devas, que los dioses. Los dioses les temen porque son tan poderosos, quiere decir que consiguen unos niveles de poder sobre la materia a través de sus tapas y de su práctica constante, intensa, que es fundamentalmente una práctica meditativa a lo que se refiere, ¿no? Entonces eran mentes extraordinariamente elevadas y cultivadas en una época también de la que conocemos posiblemente poco, donde especialmente en la cultura de la India se mezcla mucho la leyenda con las epopeyas, con la historia verdadera, con la magia, con el misterio, y es muy difícil de separarlos, es imposible porque, como te decía antes, para mí era posiblemente esos maestros y esa cultura, y estamos hablando ya de hace miles de años, si lo miráramos desde nuestra ciencia, había una perfecta conexión entre hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. No es casual que el Hatha Yoga precisamente habla de Hatha, el sol y la luna, buscar la integración, y solo con la integración, y entonces la Kundalini, o sea, es ese aspecto energético que se activa y que permite acceder al potencial de los 1000 pétalos del chakra corona. Entonces, posiblemente ellos sí accedían a ese potencial. Ese potencial quiere decir que, bueno, todo lo que nosotros hemos idolatrado, yo creo, en nuestra cultura occidental, es referente a la mente y al potencial del descubrimiento, eso de la investigación sobre la materia, para ellos era lo menos esencial. Ellos ya tenían conocimiento sobre la física cuántica que nosotros hemos llegado hace pocas decenas de años. Entonces, grandes mentes, grandes meditadores. Patanjali nos habla de cómo el yoga es fundamentalmente llegar a un estado meditativo de la mente. Un estado meditativo no es aislarse de la realidad, es un estado donde hay perfecta integración de esas dos potencialidades, de esos dos hemisferios, uno lineal, el otro creativo, intuitivo, y que lo abarca todo, que se integran con un sexto y un séptimo chakra ya abiertos a una comprensión más elevada. ¿Y cómo conseguimos eso? A través de una práctica constante de yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, quiere decir los miembros de la Ashtanga que nos propone él, pero fundamentalmente Patanjali habla de un estado meditativo, que es pura presencia en el instante, conectando con la realidad desde el mayor potencial que tiene. No es solo tu mente, porque la mente es en todo, en cada célula, nos diría Patanjali. Es, claro, en el momento además que nos consideramos mucho más que un aspecto físico, la mente en realidad es la conciencia que existe en nuestros diferentes cuerpos que nos componen. Entonces, eran grandes, grandes maestros. Los 5 niveles interconectados, de hecho en la Taittiriya Upanishad, que es la Upanishad, una de las más antiguas, que precisamente habla de estos cuerpos, de estos elementos que nos componen, utiliza la palabra pancha, 5, maya, que quiere decir interconectado. Se ha traducido en los koshas porque los comentadores siguientes a la Upanishad le pusieron como para entenderlo. Kosha quiere decir bolsa, contenedor. Entonces es como la matrioska. Nos imaginamos como abrimos un contenedor y está lo mismo, más interno, más profundo. Entonces
Son como diferentes niveles profundamente interconectados, no podemos separarlo, pero nos ayuda a entender que estamos compuestos de diferentes aspectos, lo podemos entender. Lo que tocamos, la carne, Anna Maya, que es el cuerpo hecho de Anna, de comida, cuando comemos creamos la carne, los tejidos que componen el cuerpo físico. Está el cuerpo energético, que es ya algo más sutil, pero es todo lo que hace funcionar la fisiología en nuestro sistema, es ese que los textos de yoga nos dicen dónde están todos los nadis, todos los canales energéticos, especialmente los principales, allí donde se manifiestan a nivel energético los chakras, que abarcan luego la funcionalidad de glándulas, sistemas, órganos, partes del cuerpo y también aspectos psíquicos de nuestra evolución. Luego está el Manomaya. La palabra Manomaya viene de mano, viene de manas. Manas es la palabra en sánscrito que se refiere a nuestra mente más básica, automática. Estímulo-respuesta. Entonces, una mente que, vamos a decir, es todo el contenido aprendido desde que nacimos. Porque papá y mamá pertenecían a una cultura, nos enseñaron lo que querían enseñarnos, porque en el colegio también, porque luego aprendimos de nuestros amigos, de nuestras relaciones, de nuestra experiencia vital. Entonces es como una mente muy, muy basada en los conocimientos, donde están muchas falsas creencias, patrones inconscientes, etcétera, etcétera. Es nuestro carácter. Luego está Vijnana Maya. Vijnana Maya y Ananda Maya, que son los últimos dos, son los niveles más elevados del ser humano. Vijnana Maya, Vi quiere decir especial, Jnana es conocimiento, entonces es ese aspecto de nuestra personalidad ya que corresponde a los valores que tenemos, a nuestra ética, a nuestra historia personal, pero que es parte también de nuestras motivaciones, nuestra búsqueda interior, nuestra ética, cómo conectamos con la realidad, con la verdad, cómo nos manifestamos en la verdad en el mundo. Habla ya de significados más profundos. Aquí podríamos también relacionarlo siempre con, si quisiéramos hablar con el sistema de los chakras, pero ya es ciertos aspectos de la personalidad o ciertas emociones o ciertos caracteres de los chakras ya más elevados, que nos hablan como del primer chakra, nos habla de nuestra visión del mundo quizás más relacionada con el miedo o con la seguridad, según cómo flotemos, y lo que hemos aprendido a solventar en nuestras relaciones ya a través del segundo, del tercer chakra, que han abierto paso al corazón, al cuarto chakra, entonces ya una sensación de conexión con el mundo entero, con el universo, con la humanidad, y de humano ya intentar acercarnos a una búsqueda de la trascendencia, de un mundo ya que va más allá de la materia, que es ya acercarnos a la espiritualidad. Entonces, allí está la buddhi, está el discernimiento, está la sabiduría, está la intuición, está algo como que ya pertenece a qué elijo yo en el mundo, en la vida. Y el último nivel que nos compone, que es el mundo espiritual, es nuestro mundo trascendente, para algunos es la religión y para otros simplemente es la conexión con la fuerza de la vida y para otros espiritualidad, lo que sea. Ananda Maya es el último, habla de Ananda. Ananda es, su tradición literal es la beatitud en sánscrito, pero podemos decir esa sensación, para mí es esa sensación de armonía, plenitud y paz de cuando conectamos con el aspecto más elevado de nosotros, lo que busca el yoga realmente. Allí hay la libertad, allí está la libertad que dice Patanjali cuando habla de Kaivalya, es conectar, acceder a ese nivel. Esos son los 5 niveles que nos componen y nadie puede decir que no es así. Ni siquiera la ciencia occidental, porque todos sabemos que somos pensamientos, que somos carácter, que nos construimos diferente. El yoga dice, están tan unidos que el poder intervenir sobre uno
permite que también los demás, y esta es una de las motivaciones por la que accedemos a decir, ¿por qué el yoga nos cambia tanto? ¿Por qué solo meterme en una esterilla, respirar, ser consciente de cómo me muevo, sentarme y observar con cierta distancia ese mundo mental y emocional que antes me arrastraba y que puedo ver de otra manera? Porque eso va poco a poco cambiando mis elecciones, mi vida, mi comportamiento, y soy diferente. Es por eso, porque los niveles que nos componen son tantos que accediendo a uno tengo una parte que me accede a los otros. Sí, practicando asana, pero como has dicho tú, dependiendo del valor y del significado y la búsqueda que le doy. Y eso, si es una clase en grupo, depende de la intención que tenga el profesor. Si el profesor quiere transmitir algo relacionado con el cuerpo, entonces su enfoque, su energía será en que el movimiento sea preciso, que el músculo se estire, que la articulación se mueva, que esté alineado, pero no mucho más. Si el profesor quiere que abarque los otros niveles, igual te pedirá, te pondrá una intención, te pedirá que la mirada mire a un cierto punto, te pondrá un gesto que pueda ser significativo, a veces juntar las manos o tocar el corazón o hacer un mudra, quiere decir accederá a lo simbólico, a lo trascendente, a una frase, a un mantra, a un canto, evocará en ti un aspecto o te sugerirá en una meditación o en una técnica respiratoria algo que dará un significado diferente a esa asana que estabas haciendo. Si se limita al aspecto físico, estamos cultivando precisamente lo que Patanjali dice que deberíamos de evitar, que es cultivar un cierto narcisismo de que puedo hacer posturas, puedo sentirme fuerte, vital y superarlo todo. El yoga tiene asana, que es el aspecto físico, que no se puede separar ya de la respiración, porque entonces ya accedo al aspecto energético. Si añado otras cosas que pueden ser, como os he dicho antes, un bhavana. Bhavana en sánscrito quiere decir, bueno, se suele traducir por visualización, pero es más bien en un sentido de una intención, es una intención, un enfoque que vas a dar a la práctica. Yo he visto en tantos años que enseño que si yo empiezo la clase, incluso grupal, diciendo cuál es mi intención en la práctica y recordándola, que puede ser con una palabra, con una frase, con una lectura, con un elemento simbólico, no hace falta mucha palabra porque la clase es una experiencia de cada uno, pero recordando en ciertos momentos cuál es la intención. Yo puedo, si no sé y voy a una clase de yoga para estirar un poco todo el cuerpo y respirar bien, estar relajado, he perdido mucho de esa posibilidad. Entonces, si como profesor tengo una intención y sé cuál es el objetivo de mi práctica, o de lo que voy a proponer en la práctica que voy a proponer a mis alumnos, entonces utilizo un bhavana, utilizo un mantra, utilizo una visualización, utilizo un comentario, una lectura. Hay clases donde puede ser necesario dar una explicación sobre el yoga, hablar de un sutra o generar comentarios, debates sobre estilo de vida, hábitos o abarcar los yamas y niyamas con igual porque ha habido un acontecimiento social o cultural que puede poner un conflicto en las personas, decir, vale, vamos a hablar de qué representa la violencia o qué es la no violencia, qué representa de cara, por ejemplo, a refugiados, ¿no? O sea, que el yoga puede transformarse puede tener un contenido social y no es para hacer proselitismo, sino es para crear personas conscientes que puedan hacer sus elecciones
en la vida, que pueden ser elecciones políticas, culturales, sociales o de cualquier tipo, pero desde un lugar sano, no condicionado, no que venga de una matrix que te llena la cabeza de necesidades inútiles, sino desde una conciencia de que tiene un valor tu aportación y tus elecciones, desde seleccionar la basura a aportar un granito de arena en las relaciones sociales de tu mismo barrio, lo que sea. Así que creo que depende mucho de la intención del profesor. Las herramientas se pueden encontrar, hay muchísimas. Patanjali nos habla, los yamas, son 5, los niyamas son otros 5, asana pranayama, pratyahara, visualizaciones, gestos pequeños, todas las técnicas meditativas, pero existe el peregrinaje. Se puede hacer un peregrinaje simbólico, interno, a lo largo de los meses de la práctica. Existe el ritual en la India era profundamente importante y se ha perdido el significado del ritual como un pequeño gesto simbólico que genera una separación, un cambio entre un momento de la vida y otro. Necesitamos sacralizar algo. Y a veces esa vela, esa meditación, ese incienso, ese momento, ese cambio de estación que queremos darle un valor, un significado, para que la gente se dé cuenta que hay algo que cambia y que yo pertenezco a un mundo que cambia y puedo ser parte activa de eso en un sentido positivo y creativo. En mi experiencia, que llevo desde el 2007 dando sesiones individuales, además de las clases grupales, he podido tener muchísima gente que no podía acceder a clases grupales por esos motivos que decías, porque no le iba bien por horario, por el trabajo, por la familia, los niños, por distancia o por condiciones, y que han accedido a hacer una pequeña práctica todos los días, 15 minutos. Si la práctica está hecha a medida, quiere decir sobre la constitución de la persona, su edad, su flexibilidad, su forma de respirar, su objetivo fundamental, su objetivo, su fuerza interior, que pueda sostener las debilidades que aparecen. Quiere decir, investigando un poco en todos esos ámbitos allí. Hay un texto antiguo que es el Yoga Rajasya de Nathamuni, que habla precisamente de cómo una práctica de yoga tiene que abarcar esos aspectos, la constitución, la edad, la fuerza física, la flexibilidad, el tipo de profesión que se hace. Implica, porque si soy un pintor de brocha gorda, me dolerá el cuello y los hombros porque estoy todo el rato haciendo un movimiento. O si soy empleada en Zara, porque estoy todo el rato de pie. Pero si estoy 8 horas delante del ordenador, mis necesidades son distintas. Todo eso teniéndolo en cuenta y haciendo ese pequeño, un traje a medida de 15 minutos para esa persona, si la persona le encuentra la motivación y la constancia, es profundamente transformador. Y si tiene un buen acompañante, y eso es importante, esa es la tarea que tenemos como profesores de yoga, de ser acompañante. No sanamos, no curamos, eso ya depende del camino que quería hacer su alma con su vida, pero podemos estar al lado y con las herramientas que tenemos sugerirle, no, mira, el martillo en este momento, si quieres poner un cuadro, es más eficaz que hacerlo con la sierra, porque un cuadro con la sierra no se cuelga, ¿vale? Entonces, nuestra tarea es conocer qué es lo conveniente de usar para hacer eso. Si quiero hacer una mesa, pues tendré ciertas herramientas que son diferentes que para hacer otra cosa. Y poder acompañar y sabérsela dar en el momento oportuno. Pero quien la usa es él. Por eso el yoga hecho individualmente es un proceso de autoempoderamiento extraordinario. Y puede generar realmente cambios personales. A veces la demanda es,
poder sostener porque tengo 3 churumbeles en casa y tengo que trabajar 8 horas todos los días y encima mi marido y mi madre está enferma. ¿Y qué hago? Pues dices, pues vale, es que según el tipo de trabajo voy a 3 movimientos, el gato, la mesa de 2 patas, unas cuantas respiraciones bien dirigidas para soltar esa tensión en la mandíbula que se te mete por la prisa que tienes, para liberar esos hombros que quizás llevan toda la carga, para que puedas sentir que acabas el día y puedes dormir, recuperar durante el sueño esa energía que necesita el día siguiente para poder enfrentar, ya es vital, fundamental. Entonces, bueno, si su demanda es esa, lo importante es responder a la demanda. Lo que sabemos que es el yoga, en ese sentido, a pesar de responder a esa demanda, va trabajando a otros niveles, esos 5 cuerpos. Y llega el momento en que quizás los niños crecen o hay las necesidades o la presión cambia por lo que sea y ya empieza a ser una demanda diferente. Entonces la persona busca acercarse a la meditación, te hace preguntas sobre qué es el yoga, quiere leer algo, quiere investigar. Hay que saber respetar sus tiempos, no ser proselitistas y querer que a toda costa. No, porque el yoga es diferente para cada uno. Y luego llega el momento en que empieza un contacto diferente con la familia o la necesidad de valor ético en la profesión y en el trabajo, algo va cambiando en su vida. Pero puede empezar con esos 15 minutitos de práctica diaria, que es una cita diaria conmigo, con lo más profundo. Y cuando le pregunto muchas veces a esas personas, ¿pero cuál es qué? ¿Por qué es importante? Porque es el único momento que tengo que estoy conmigo, que es sagrado, que estoy conmigo con esa parte de mí que siento que es realmente importante. Y si la pierdo porque se pierde en la marea de todo lo que tengo que hacer, he perdido el sentido de mi vida y entonces entro en la crisis, en la depresión, en la ansiedad, que son los grandes malestares del ser humano ahora. Sí, mira, a mí me gustan mucho 2 palabras en sánscrito que seguramente conoces tú y también tus alumnos. Uno es la palabra samadhi, porque Patanjali es el nombre del primer capítulo, sería como el estado más elevado de la meditación, ¿no? Pero que le solemos llamar integración o fusión con el objeto meditativo. Pero en realidad samadhi, las 2 palabras, las 2 partes que componen esta palabra, quiere decir intensa, adi es conexión, intensa conexión se refiere con adi es la parte más profunda de ti, con tu esencia, con tu purusha, diríamos. Luego hay otra palabra que utiliza Patanjali, hay un sutra en el primer capítulo que habla de los obstáculos del camino del yoga, ya sabes, hay 9 obstáculos y el primero es la enfermedad. El primero, claro, si me duele una muela, yo poco vaya a meditar, porque no hay manera, porque solo pensaré en el dolor de muela. O si me duele la espalda, no voy a clase. Entonces, ¿qué? Dejo yoga, ¿vale? Entonces, es muy interesante porque usa esa palabra y podía haber usado otra, que está compuesto otra vez por 2 partes, vi, quiere decir desconectado, separado, adi, otra vez, como el samadhi. Esa parte, entonces la enfermedad es la desconexión de la parte profunda de ti. Entonces, enfermedad puede ser cualquier cosa. Lo solemos traducir como algo, un malestar en el cuerpo, no, es cualquier aspecto de tu existencia puede estar desconectado, puede estar en una desconexión de tu ser más profundo. Entonces, el sentido del yoga, de practicar el yoga, es restablecer esa conexión que me lleve entonces a un estado cada vez de mayor salud, entendido como en un concepto holístico que es integración, coherencia y bienestar que viene a raíz de eso.
vivir sin conflictos, también los acontecimientos dramáticos. Yo he conocido gente profundamente, siempre lo decimos, Víctor y yo, profundamente sana, a punto de morirse de un cáncer. Pero claro, la salud, ¿qué es? Es un estado interior. Entonces, estaban en samadhi, no en viadi. Hay que romper esa visión de la enfermedad entendida solo como un proceso de que se ha roto la salud. Entonces, por eso el yoga es un proceso, es un camino hacia un estado de salud interior, que es un estado de integración. Yoga es unión en un sentido, estamos integrados, integración. Estoy integrado, mi cuerpo, mi respiración, mi mente, mis emociones, mi aspecto psíquico más elevado y mi alma están integrados, están conectados. Entonces soy una persona plena en salud. Bueno, entonces, déjame que me ponga feminista. Venga, venga. Porque, como me has dicho, que en esta entrevista, sobre todo, ha habido hombres y te ha costado encontrar mujeres que se dedican a la enseñanza del yoga, o por lo menos a un cierto nivel. Y yo ya te enseño a profesores y entonces ya, si quieres, a un nivel formativo. Eso, me gustaría lanzar no sé, una intención de autoconfianza en todo ese mundo profundamente femenino, especialmente femenino, de todas las alumnas que van a clases de yoga, que son personas con una sensibilidad exquisita, que luego, casi sin decirlo, practican en casa, que luego en realidad te dicen que algo ha cambiado en su vida, y que luego te piden cómo estudiar en un libro, y luego quieren estudiar más yoga, y lamentablemente la única forma es estudiar para ser profesora de yoga, y a lo mejor tiene otro trabajo ni le interesa, pero que luego estudian para ser profesora, y algunas realmente tienen la vocación de dedicarse a ser profesoras de yoga. Pero parece que tienen esa necesidad de hacerlo todo en puntillas, como de no molestar a nadie, como las cenicientas del cuento. Yo creo que las mujeres tenemos que empoderarnos en el yoga. El yoga, tal como lo hemos conocido, efectivamente en los textos ha sido más dirigido a una población masculina, en una cultura prevalentemente patriarcal, posiblemente, aun si hay ejemplos de el mismo Shiva que enseñaba a Parvati debajo del agua, que enseñaba a su mujer los secretos del yoga, ¿no? Pero en realidad yo creo que tenemos que rescatar el yoga por todo el valor y todo lo que ha representado también en la vida de nosotras como mujeres, y empoderarnos en nuestra capacidad para transmitirlo, que es, como me dicen muchas veces mis alumnas, ay, por fin tenemos a una maestra de yoga, y dicen, porque es diferente cómo transmite una mujer de cómo transmite un hombre. Y creo que nos toca, como evolución de la humanidad, ya llegar a que haya una integración para que surja algo integrado por fin, que es el gran objetivo de Hatha Yoga, para poder acceder a Raja Yoga, que es el Raja Yamas, que es el yoga ya realmente más elevado, más integral, que es eso donde ese femenino, que es el creador, el aspecto creador del corazón, se pueda manifestar con seguridad y con confianza. Así que, bueno, a tus alumnas, a que se lancen en el yoga y que no tienen que imitar los hombres, no tenemos que ir hacia un yoga masculino, tiene que ser nuestro yoga, que es un yoga que en general la mujer tenemos en nuestro carácter las ganas y el deseo de ser más integradoras.
menos de conflicto, más de colaboración, que es en realidad la cualidad del cuarto chakra, la conexión. Y yoga es conectar. Habla de relaciones, como decía el gran maestro de Sikachar, habla de relaciones. Todo es relación, yoga es relación, y la mujer tiene que empezar a eso, a establecer, confiar en su capacidad de crear una relación, que es crear un tejido de salud en este planeta. Es nuestra tarea. Hay que decir que de todas maneras el mundo masculino en el yoga también ha sido un mundo masculino donde eso, ese masculino que ha podido conectar con su lado femenino interno, solo a través de eso ha podido transformarse en profesor de yoga, enseñar, porque sin eso no puede ser. Pero hay eso, luego marca una dirección, porque lo masculino marca una dirección y lo femenino, sin embargo, habla de crear y de construir de una forma diferente. Son complementarios, necesarios, son las dos fuerzas. Hay que volver a recuperar dentro de nosotras el lado masculino de ese sacar cabeza, como dices tú, de sentirnos que tenemos la fuerza, el poder ya de un matriarcado que se canceló, pero que seguramente hubo en alguna época de la humanidad.